Bienvenidos y bienvenidas a otro sábado PED. Gracias, Euge, por la presentación. Sabes que te quiero un montón. Y lo que vamos a tratar de ver hoy, esta charla la dimos en el Congreso de SLACIP, y hablando con la comisión directiva, con el presidente de SLACIP, tenemos la filosofía de poder democratizar y llevar el conocimiento hacia todos lados. Así que voy a repetir esta conversación por si alguno no la pudo ver del Congreso de SLACIP, que básicamente es acerca de gasto cardíaco. Muy buen inicio de año para todo el mundo. Entonces, sin ningún conflicto de interés, voy a cerrar la cámara, así no interrumpimos la conexión, y cualquier cosa ustedes me van diciendo en el chat. Lo que vamos a tratar de hacer es definir qué es el gasto en una primera parte, luego explicar cómo lo medimos, dar algunos tips sobre los errores frecuentes y las aplicaciones clínicas. Entonces, esto lo hemos leído todos, por suerte ha llegado la evidencia pediátrica, nos habla acerca de la evidencia que han dicho la gente de Europa en el uso del POCUS. Entonces, si uno ve los usos hemodinámicos del POCUS, no solo la peritoneocentesis, el diagnóstico de radio pericárdico, ver la hipertensión pulmonar, ver cualicemia y cualitativamente la función cardíaca, la persistencia del ductus, ver vegetaciones, no, ni tampoco deberíamos usarlo desde el POCUS para ver patologías estructurales, a menos que hayamos recibido una capacitación ad hoc en dicho área. El audio se escucha muy lejos. A ver, voy a hablar un poquito más fuerte. Puede ser que esté... A ver. Y díganme ahí si cómo, Si querés me hablar un poco más fuerte, escucha. Javi, pero se escucha. Sí se Ah, escucha. bien. ¿Se escucha? Bueno, perdón. Perdona, Eric. Capaz que un poquito más fuerte, ahí por la observación. Buenísimo, fantástico. Entonces lo que le decía, no deberíamos nosotros tener... Javi, perdón, un poco más fuerte o quizás más cerca del micrófono. A ver ahí se escucha mejor. Ahí mejor. Hola, hola. Mejor. Ahí mejor, buenísimo. Buenísimo, entonces vamos a mantener este tono. Lo que sí quería que nos quedara claro es que no tenemos que utilizarlo a fines de diagnosticar patologías estructurales estructurales cardíacas, que necesitamos una capacitación específica en dicho sentido. Y cuando hablamos de monitoreo hemodinámico, ya las guías europeas incluyen la ecocardiografía dentro de las recomendaciones fuertes para el monitoreo hemodinámico. Entonces ya no tenemos más excusas para seguir laburando sin la ecografía. Y si uno ve las guías del Surviving Sepsis, las últimas que han sido publicadas, nos habla de que tendríamos que tener como meta terapéutica un índice cardíaco entre 3.5 y 5.5. Ya vamos a ver estos índices que no me quise meter, pero lo estaba leyendo antes de empezar la charla y me parece que vamos a poder repasar esto dentro de un tiempito y ampliar un poco los usos del índice cardíaco y del gasto cardíaco en el monitoreo hemodinámico, pero fíjense que ya tenemos un número como meta terapéutica en el paciente con sepsis. Y el consenso latinoamericano de SLACIP del 2022 para el manejo de la sepsis en niños habla de una recomendación fuerte para usar el ecocardiograma también. Entonces, sin más que esto, vamos a pasar a definir y mostrar qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, nosotros nos acordamos
cuando empezamos a estudiar en fisiología o en fisiopatología los estados de hipoperfusión, nos habían dicho este cuadrito que a mí me parece uno sumamente útil para entenderlo: el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca constituyen el gasto cardíaco, pero el volumen sistólico va a depender de la precarga, contractilidad y la poscarga. Entonces, yo puedo tener afectación de la precarga, la poscarga o la contractilidad, y puedo ver todas esas afectaciones desde la ecocardiografía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una afectación de la poscarga, este que está acá abajo, vemos un taponamiento cardíaco. La contractilidad, fíjese ese corazón, lo feo que late, y precarga, hipervolemia, con muchas líneas B en ese pulmón, o este neumotórax en la poscarga, o acá vamos a ver en la precarga, vamos a ver acá una cava inferior abierta, que también puede ser de hipervolemia, o por lo menos de una volemia que no está afectada. Entonces, acá, fíjense, que no se modifica según la afectación. Entonces yo puedo con la ecografía tener una visión de qué le pasa en esa fórmula al volumen sistólico. Entonces, yo sé que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es la sangre, el débito cardíaco que por minuto expulsa un ventrículo, porque podemos gasto cardíaco derecho y gasto cardíaco izquierdo. Obviamente voy a hablar solamente del gasto cardíaco izquierdo, que el valor normal en adultos es alrededor de 5 litros por minuto. Y ahí voy a ser un poco reiterativo en las unidades para que podamos entender cómo llegamos a los números que llegamos. Pero, como en pediatría tenemos de muchos o variables tamaños de pacientes, lo que usamos es el índice cardíaco, que el índice cardíaco tiene que ver con el gasto cardíaco sobre la superficie corporal en metros cuadrados. Entonces, nosotros sabemos que índice cardíaco es gasto cardíaco sobre superficie corporal, y lo vamos a medir en litros minutos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá ya le voy a poner una escala con valores un poquito más exactos, pero menos de 2.2 ya estaríamos ante un gasto cardíaco severo, un índice cardíaco muy afectado con bajo gasto severo. Vamos a pasar entonces a la medición. ¿Cómo medimos el gasto cardíaco? El gasto cardíaco lo podemos estimar no solo a través de la ecocardiografía, sino a través de cateterismo y otras herramientas, pero me voy a centrar en la ecocardiografía. Nosotros pensamos que el volumen sistólico, ¿no?, es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta. La aorta es un cilindro, y ese sería como ese cilindro de sangre que cíclicamente saca el ventrículo izquierdo. Si yo tengo que el volumen, distancia horaria, acá nos vemos un poco en fórmulas y en matemática, el volumen es distancia por área. Si yo sé que la distancia es velocidad por tiempo, vamos a ver cómo sacamos esa distancia. Por ejemplo, si yo quiero saber a qué distancia, una distancia X, velocidad por tiempo, simplifico el tiempo y solo me queda la unidad métrica. ¿Sí? Entonces, sería muy fácil si la distancia, sería muy fácil si la distancia uno la pudiera medir de manera lineal, ¿sí? Pero no podemos medirla de manera lineal, sino que usamos la herramienta matemática, que es el área debajo de la curva, que es la integral. Porque vemos que ese cilindro de sangre que sale por el ventrículo izquierdo, que lo dibujamos con el Doppler, es irregular. Entonces nosotros, al hacer el área debajo de la curva, utilizamos la herramienta matemática de la integral,
tenemos la integral de velocidad y tiempo, que sería el área debajo de la curva. Entonces, vamos hasta acá más o menos. Esperen que saco el perro. Bueno, como les decía, ahí el perro sigue ladrando afuera, lo tenía acá al lado. Usamos esa herramienta, que es el área debajo de la curva, que es la integral. Hacemos una integral de velocidad y tiempo. Y la integral, como dijimos que la distancia se mide en unidad métrica, es centímetros. Vamos avanzando en la fórmula. ¿Por qué les digo esto? Recuerden que parece muy chino básico, pero recuerden que nosotros decíamos que el gasto cardíaco lo íbamos a medir en litros por minuto. Por eso vuelvo, insisto, en las medidas. El BTI, la integral, entonces, es en centímetros. Pero yo tenía que saber por dónde salía esa distancia. Entonces tengo que tener el cilindro, tengo que tener el área, por dónde va a salir ese líquido, y el área es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nosotros sabemos que el área de un cilindro es pi por radio al cuadrado, 3,14 pi, el radio es el diámetro dividido 2, entonces, haciendo la simplificación de las unidades, el área me va a quedar en centímetros cuadrados, porque yo lo puedo medir. Yo no puedo medir todo el círculo, yo puedo medir solamente el diámetro, ¿no? Vamos a seguir con las matemáticas, parece chino básico, pero ahora yo sé que un centímetro cuadrado, el volumen sistólico, es el área debajo de la curva, el BTI, el área de flujo, quiero decir, que es lo mismo, por el área de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos hasta ahí. Esa era la fórmula que teníamos para saber volumen sistólico. Si la BTI es en centímetros y el tracto de salida del ventrículo izquierdo es en centímetros cuadrados, porque es el área, me va a quedar centímetros cúbicos y voy a transformar el volumen sistólico en mililitros. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. De esa manera, transformé las mediciones en volumen sistólico. Hasta ahí llegué para tener el volumen sistólico. Ahora, ¿cómo hago todo esto? Esa era más o menos la explicación matemática, para poder entender la fórmula. Porque a veces uno se queda pensando, son constantes, y en vez de 3,14, 1,70 y cuánto, que sería en realidad, ustedes lo van a encontrar 1,70 y no sé cuánto, que sería la mitad de pi, para ahorrarse esa división. Pero traten de entender de dónde viene la fórmula. Igualmente los equipos, por lo menos la mayoría de los que tenemos lo sacan automático, pero traten de entender de dónde vienen los números para que puedan tener en cuenta cuando lo estén evaluando. Volumen, ya sacamos el volumen sistólico, le explicamos cómo conseguir los mililitros de volumen sistólico. Si yo lo multiplico en un periodo de tiempo, en la frecuencia cardíaca por minuto, voy a tener el gasto cardíaco por minuto. Y si ese valor lo divido por la superficie corporal del paciente, voy a tener el índice cardíaco. Son las tres herramientas o los tres números que nosotros vamos a usar: el volumen sistólico, el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Ahora, transformando eso prácticamente, como les dije, un montón de cuestiones teóricas para entenderlo, ¿cómo lo hago de manera práctica?
Los pasos se pueden ir intercalando. Yo lo ordeno como lo aprendí o como lo leí, pero ustedes pueden ir haciendo las mediciones de manera distinta. De hecho, si nosotros tomamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, a veces es bueno tenerlo anotado en algún lado y medirlo una sola vez, porque en ese paciente el tracto del ventrículo derecho va a ser siempre, el ventrículo izquierdo va a ser siempre igual. Entonces no tiene sentido medirlo todas las veces. Si tienen la posibilidad sería más cómodo. Pero por ejemplo, ¿cómo hago? Me voy en eje largo para external. ¿Se acuerdan de eje largo para external? Cuarto, quinto espacio intercostal con la marca del ecógrafo hacia el hombro derecho. Me va a aparecer la imagen del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y busco en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, cuando se abren las valvas, friso la imagen, le doy zoom y mido la distancia del tracto de salida del ventrículo con las valvas abiertas. Ahí ya tengo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo que hago luego es ver la integral de flujo. ¿Se acuerdan que decíamos recién la distancia-tiempo? La línea horizontal es distancia, la línea vertical es tiempo. Como no es lineal la relación, dibujo todo el volumen sistólico y ahí me va a dar la integral. ¿Y cómo voy a poder encontrar el volumen sistólico? Poniendo el Doppler pulsado en aplicar 5 cámaras en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde a unos centímetros de la barra, y me va a dibujar esta onda de volumen de flujo. Y luego eso, tomo la distancia RR, que sería acá y acá, o veo la frecuencia que tiene el paciente, la frecuencia cardíaca, y lo multiplico por la frecuencia cardíaca, lo cual me va a dar el gasto cardíaco. Entonces tenemos valores normales para la edad, tenemos valores normales para la edad, tenemos el índice cardíaco y el gasto cardíaco. Fíjense cómo el gasto cardíaco va normalizando o va llegando al valor de 5, que es el de adulto, en los adolescentes, y el índice cardíaco 4, 5, 3,3 a 4,5 y más bajo en los adultos. Pero esto es importante tener en cuenta qué valores de referencia vamos a tomar. Yo me puse esto porque cuando hablamos de respuestas a fluidos, nosotros podemos verlo a través de la variación del volumen sistólico, que es lo que les mostré recién, medir el volumen sistólico con intervenciones, ya sea con levantar las piernas si es un chico mayor, o haciendo, exponiéndolo a volúmenes de expansiones bajas, como a 10 o 5 mililitros por kilo, y ver cómo varía el volumen sistólico, pero la que más hasta ahora utilidad ha demostrado, principalmente en pacientes críticos pediátricos ventilados, es la velocidad aórtica máxima, la diferencia de velocidad aórtica máxima. Esa diferencia la mido de la misma manera que medí la integral de flujo en el mismo lugar. Fíjese que estas son las ondas de integral de flujo, pero en vez de dibujar la integral de flujo, toma la velocidad máxima y la velocidad mínima. Entonces, fíjense, este paciente o ecocardio, como la diferencia entre la velocidad máxima y la velocidad mínima, son variaciones respiratorias de las que estoy hablando, es muy alta, es marcada, y como este paciente, la diferencia entre la velocidad máxima y la velocidad mínima es casi insignificante. Entonces, este paciente probablemente tenga una diferencia de velocidad aórtica mayor a 12%, entonces podemos categorizarlo como responder a fluidos, y probablemente la diferencia sea menor a 12% y no se beneficiaría con la administración de cargas de fluidos. Si uno busca valores normales de publicaciones, por suerte, uno puede encontrar, que ahí les puse los QR para si los quieren bajar. El Vasco de Díaz es interesantísimo, lo hemos invitado probablemente este año
nos esté acompañando en algunos sábados usted, que toma las distintas formas de medir el gas cardíaco y ver si hay variaciones significativas en los distintos métodos. Me he estado contactando con él y quedamos de seguir en contacto a ver si me acompañaba en alguna de las próximas charlas. Fíjense este trabajo también de Catmore, varios más. Ya para ir avanzando y cerrando la presentación, esto nos lleva a varios errores frecuentes. Los errores frecuentes que podemos encontrarnos es el tracto ventricular. Fíjense que al cuadrado, la ecuación, ¿se acuerda que era pi por radio al cuadrado? 1 milímetro tiene mucho impacto en el valor final. Entonces, es recomendable hacer la mejor medición y esa tenerla como referencia a la hora del seguimiento del mismo paciente. El ángulo de insonación también tiene que ser el adecuado. Yo le trato de hacer, porque lo he aprendido así, el Doppler color previamente en la zona, para ver el flujo que se aleja, que sería el flujo azul, ahí que está pegado al septo, y ahí saber que va a estar la zona de tracto salida ventrículo izquierdo. A veces hay un dibujo inexacto, de la onda de pulso, entonces uno la dibuja a las corridas, de más, de menos, y eso implica en la integral. A veces, si hay regurgitación aórtica o obstrucción del tracto de salida, hay que tenerlo en cuenta, saber que eso puede afectar la medición, las arritmias, y tener en cuenta que un BTI normal para la edad no significa un gasto cardíaco normal. Acuérdense que el gasto cardíaco está sujeto a la frecuencia cardíaca y tenemos que siempre cotejarlo con la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Y cómo aplicamos esto? Fíjense que a veces nosotros tenemos estado de vasodilatación, hipovolemia, hipocontractilidad. Entonces, a veces la fracción de acortamiento es volumen dependiente. Entonces a mí no me alcanza la fracción de acortamiento para poder decir si el paciente está bien hemodinámicamente, tampoco la fracción de eyección. Entonces el gasto cardíaco nos viene a echar un poco de luz sobre esto, sobre el estado hemodinámico del paciente. Poder definir el uso de vasoactivos o de fluidos, me parece que esto es importantísimo. Hoy por hoy sabemos sobre los efectos deleterios de la administración de líquidos a ciegas. Podemos cuantificar nuestra intervención y podemos hacer evaluaciones múltiples y seriadas. Entonces, tomando el trabajo de Oulego, que me acompañó, nos acompañó en la sesión de SLACIP, fíjense cómo puede guiarse por la diferencia aórtica y tiene que estar atento para poder tomar decisiones en la respuesta de fluidos, ya sea por el volumen sistólico o por la diferencia aórtica. Les dejo este QR, este es un Excel que he preparado en alguna guardia para poder utilizar las ecuaciones, las fórmulas. Si alguno después me lo pide por WhatsApp, en todo caso, simulando el QR, se los mando, uno carga en los casilleros blancos valores, y en los naranjas oscuros le va a tirar la fórmula de el porcentual que tiene y si es respondedor los valores que debería tener el paciente. Entonces, como conclusiones, el uso del BTI y la diferencia de velocidad aórtica y gasto cardíaco brindan precisión en el manejo de los pacientes pediátricos críticos, permite diferenciar los pacientes respondedores a fluidos a los que no van a ser respondedores y así evitar la sobrecarga hídrica que tan deleteria es. Es una herramienta que ya está validada, que está comprobada que es útil, y con un correcto entrenamiento
es una destreza que puede lograrse. Muy bien. Hemos sumado una vía de comunicación más. Teníamos el TikTok de usted, pero lo hemos resucitado, le hemos empezado a poner material, así que si alguno es tiktokero o tiktokera, lo invitamos a que se sume, y vamos a tratar de ir sumando videos y las difusiones de nuestras actividades. El Twitter, que siempre está activo, igual que, este es el Instagram me parece, pero tenemos el Twitter de usted también, que está disponible con un montón de información. Muy bien, voy a dejar de compartir y voy a ver si hay algunas preguntas. La verdad que me sorprendió, yo esperaba que íbamos a estar vos y yo solo, Eugenia, hoy a la mañana, por ser No, enero, multitud, un muy montón bien. de gente, así que estoy muy contento. ¿Preguntas? Bueno, muy clara la exposición de Javi. Contame un poco, Javi, ¿cuánto tiempo te llevó a vos de aprendizaje llevarla así? Mira, es empezar a mirarse con el Doppler. Uno empieza, yo me parezco, siempre cuento lo mismo, me parecía como imposible medir el gasto cardíaco, me parecía como una ficción, eh, hasta que, viste que uno, o por lo menos en la curva de aprendizaje, uno empieza por eje largo, eje subsifoideo, y agarro subsifoideo, después eje largo, después eje corto, y después el que a veces más cuesta es la apical. Entonces, si vos agarrás el apical en los pacientes que no están ventilados, que tienen una linda ventana, lo pones un poquito de costado sobre el pecho izquierdo, sobre el lado izquierdo, para que el corazón se acerque más a la pared costal, y agarraste un buen apical, ahí se simplifica todo. Cuando le agarraste la mano al apical y encontraste las 4 cámaras y basculaste un poco la sonda para encontrar el tracto aórtico, ahí ya todo se pone más fácil, porque lo único que te queda una vez que tenés esa imagen es ponerle el Doppler color sobre esa zona para que se te dibuje el tracto de salida. Yo, si tengo, en la semana que viene, si puedo, voy a tratar de hacer un videito y se los voy a compartir, tipo, paso a paso con el ecógrafo. Pero ahí cuando aparece el color es mucho más fácil, porque una vez que vos viste dónde está el tracto de salida, lo pones en el pulsado y se te dibuja. Me parece que hay que ir como escalonadamente. Primero encontrar el apical 5 cámaras, una vez que te den 5 cámaras, ponerle el Doppler color, y después que le pusiste el Doppler color, ponerle el pulsado, y ahí animar. Me parece que lo creo que es casi imposible, pero les juro que cuando empezás a agarrarlo, no es complejo, te juro que no. Eh, sí, queda grabada la charla. Preguntaban si quedaba grabada la charla, sí, en el canal de YouTube, ya lo ponemos. Mira, hay pregunta, Mauricio. Mauricio, perdón, sí. Mira, Mauricio, si se puede hacer 4 cámaras para estado subsifoideo. Estamos siempre tratando de pedirle más al subsifoideo todo el tiempo, porque nos parece que el apical se nos complica algunas veces. Yo he leído sobre subsifoideo para validar mediciones, pero no me acuerdo haber leído validar el BPI. Sí, para otras mediciones, hemos tenido varias charlas acerca del subsifoideo, pero creo que todo suma si vos tenés una imagen y no vas a hacer el trabajo de investigación, pero vas a poder quizás para tu paciente tener una orientación, si es la imagen que tenés, tomás decisiones con la imagen que tenés. Katia, muchas gracias por el saludo, gracias David, hola Dani. Bueno, todos ustedes me cuentan, porque ustedes me conocen, así que no les creo nada a todos.
Paul también, Gary, buenísimo. Hay una Alfredo, consulta más de Alfredo. es lo que, parecía lo que decía Mauricio. Yo no lo he usado porque trato de agotar todo el recurso para la apical. Tenemos que ponernos un poco más y ver si seguramente alguien lo intentó esto de ver el BTI en otras ventanas. Pero yo trato de agotar la instancia de la apical, porque por más que esté ventilado, si le bajás un poco de potencia respiratoria, lo pones de costado, tenés otra forma, Alfredo. No lo he hecho con otras ventanas, así que no podría decir, pero te prometo que voy a empezar a buscar si se puede hacer desde otras ventanas. Una consulta, sí, sí, yo lo hago. Está bien, un paciente que lo tenés inestable, que no se banca, que lo toques, quizás no, pero los pacientes yo los doy vuelta para el lado izquierdo para que el corazón se me vaya contra la pared torácica, cuando no le encuentro ventana, no a todos, sino cuando me cuesta encontrar una buena ventana. Cuando me encuentro encontrar una ventana, sí los pongo un poco de costado. No sé si hay más preguntas. Ya. Fantástico, fantástico. De nada, Bueno, Gaby. mil agradecimientos y mil saludos en el chat de todos. Bueno, La verdad que felicitaciones, estoy Javi. muy contento. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado. Feliz año nuevo, feliz inicio de año. Y seguimos un 2023 que espero nos siga trayendo cosas preciosas como nos trajo el año pasado. Así que un abrazo inmenso a todo el mundo y el sábado que viene nos encontramos de vuelta. Que tengan muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Chao. Saludos, chao, chao.